Vamos a hablar el día de hoy sobre la resistencia a la insulina y el impacto que tenemos sobre la piel. Es súper importante que ustedes consideren que la resistencia a la insulina está involucrada en muchos de los padecimientos que tienen nuestros pacientes. Parece que no, pero en realidad van a haber varios estudios en los que nuestros pacientes que tienen resistencia a la insulina van a tener problemas con procesos inflamatorios, van a tener problemas con el peso en muchas ocasiones. Ustedes ya van a ver algunos diagnósticos que ya conocen. Y además vamos a hablar justamente sobre una de las terapias más innovadoras que tenemos ahorita en el ambiente médico y que nos van a ayudar a manejar a nuestros pacientes. Igual vamos a iniciar. Ya sabemos qué es la resistencia a la insulina. Entonces, es el trastorno en el que nuestras células diana no van a responder de la manera adecuada a los niveles de insulina que tenemos circulantes. Esto nos va a dar lugar a una hiperinsulinemia que va a ser compensatorio. Y el problema de todo esto es que se va a volver en un círculo vicioso. Recuerden que cuando no funcionan por alguna manera nuestros receptores a la insulina, vamos a nosotros tener un aumento justamente en la cantidad de glucosa. Y esta cantidad de glucosa va a hacer que se vuelva a estimular la síntesis de insulina y la liberación y bueno, se convierte en un ciclo vicioso que no solo nos va a estimular los procesos inflamatorios, sino que nos va a desencadenar otras vías, incluso las de los esteroles, para que podamos nosotros desarrollar incluso problemas a largo plazo. Entonces, por ejemplo, tenemos tres tipos de problemas cuando hablamos de la resistencia a la insulina. Tenemos el tipo A, que es un número reducido y la disfunción de los receptores de la insulina, que es lo que encontramos la mayoría de las veces en nuestros pacientes con obesidad y síndrome de ovario poliquístico. Tenemos el tipo B, que es una formación de los anticuerpos en contra de nuestros receptores de la insulina, y el tipo C, que es un defecto que ya no se trata tal cual del receptor, se trata más bien del metabolismo posterior al ingreso justamente de la insulina por nuestro receptor que nos ayuda. Tenemos varias funciones, tanto anabólicas como acciones a niveles sistémicos. Las funciones anabólicas hay que recordar que, pues bueno, es utilizar y depositar la glucosa para nosotros poder hacer los efectos de oxidación y glicogénesis. También nos va a ayudar a inhibir la producción hepática de glucosa. Cuando nuestra insulina funciona de manera correcta y nuestra glucosa que nosotros obtenemos de nuestra ingesta de alimentos, por ejemplo, pues no tenemos que irnos por las vías de la gluconeogénesis. Entonces, el nosotros tener una función adecuada nos va a ayudar a que nuestra función hepática también se mantenga de manera adecuada. Justamente posterior a esto vamos a hablar de los problemas hepáticos. Nos ayuda a estimular la síntesis de tiracilgliceroles, nos ayuda a inhibir la lipólisis, nos inhibe la cetogénesis y estimula la síntesis proteica. Al mismo tiempo, a nivel sistémico, pues bueno, tenemos un crecimiento y proliferación celular, tenemos un efecto antiapoptótico, tenemos un efecto vasodilatador por acción del óxido nítrico, tenemos la estimulación del sistema nervioso simpático y además aumenta la reabsorción tubular renal del sodio. Entonces, si te fijan en este cuadro, aquí vamos a ver uno de los factores principales y quiero que no se les olvide uno de los que más nos va a ayudar a estimular este problema. Cuando tenemos obesidad o síndrome de ovario poliquístico, como nos lo menciona esta imagen, podemos tener el problema justamente de la resistencia a la insulina, que está ligado a estos trastornos, pero además perpetúa este daño, ¿no? Vamos a tener una hiperinsulinemia. En los pacientes que tenemos hiperinsulinemia, tenemos la afección a nivel del hígado. Nuestro hígado va a irse por la vía de la gluconeogénesis. Al irse por la vía de la gluconeogénesis, nosotros vamos a ver también alteraciones a nivel de, por ejemplo, la globulina transportadora de hormonas sexuales. También vamos a ver trastornos en el factor de crecimiento similar a la insulina. Si se fijan, en este caso va a estar aumentado. Todo esto perpetúa un estado inflamatorio. La misma disminución de la globulina fijadora de hormonas sexuales va a hacer que nuestro cuerpo crea que no tenemos las suficientes hormonas sexuales. Entonces se va a aumentar la LH. Esto va a hacer que nuestros andrógenos aumenten. Al aumentar los andrógenos va a haber una hiperplasia por este estímulo de los andrógenos a nivel de la teca y esto va a hacer que haya una anovulación. Y así es porque nuestros pacientes muchas veces nos dicen que tienen alteraciones en la regla, que tienen incapacidades de embarazarse, ¿no? Y por el lado de la obesidad vamos a tener alteraciones justamente en el metabolismo de los triacilgliceroles. Algo que quiero que también vean ustedes, yo cuando les platico a mis pacientes o cuando doy esta plática, le digo mucho a los médicos que se acuerdan que la moda antes era completamente estudiar el genoma.
¿no? Y el genoma ya quedó 2 décadas atrás, 3 décadas atrás. El genoma, el ADN ya no es lo más importante ahora. Ahora es estudiar a la mitocondria. Entonces, cuando nosotros estudiamos a la mitocondria y vemos el daño que nos hace el tener niveles inadecuados de glucosa, el no poder manejar la síntesis de energía de la manera que esperamos, vemos que hay alteraciones obviamente en la oxidación. Hay una oxidación aumentada. Hay una oxidación de acilgliceroles alterada, hay una inflexibilidad metabólica, nuestras células no están produciendo de manera adecuada, nuestra mitocondria no está produciendo la energía que necesitamos. Y entonces empezamos justamente con los síntomas de la resistencia a la insulina. Nuestro cuerpo nos está mandando la señal de que no está obteniendo la energía necesaria y entonces va a empezar a obtener energía a partir de la síntesis de glucosa por el tejido adiposo, por el músculo, por el hígado. Y entonces son estos pacientes que cuando nosotros los vemos, muchas veces nos damos cuenta que son gorditos, pero a lo mejor tienen las extremidades más delgadas, a lo mejor la manera en la que ellos estaban ganando peso es diferente a la manera previa. Y ahí es cuando quiero que recuerden que cuando nuestro cuerpo cree que no tiene la glucosa o realmente en estados de inanición no tiene la glucosa adecuada, va a empezar a ayudarse de las otras vías y entonces nos vamos a comer al músculo. Y eso justamente deriva de, por ejemplo, ahorita todas estas sustancias que tenemos como liraglutide, semaglutide, que a mí me parecen que son también muy buenas, pero cuando las usamos de manera indiscriminada, justamente no sé si han visto la famosa Ozempic Face o no sé si han visto que los pacientes tienen también disminución del tejido muscular a nivel de las extremidades y entonces es entender justamente por qué estos procesos, a pesar de que nosotros los estamos intentando controlar, no llegamos al resultado esperado. Entonces, aquí, por ejemplo, el que quiero que vean que es el de los más importantes, no nos vamos a meter tanto en toda esta fisiología porque me imagino que ya muchos la saben. De todas maneras, igual si tenemos dudas podemos irlas respondiendo. Pero la señalización justamente el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 en el folículo pilosebáceo y todas las relaciones que existen con todo nuestro cuerpo, además del folículo pilosebáceo, ¿no? Quiero que se graben mucho en la cabeza que en este objeto, en el objeto de esta plática, lo que más se va a involucrar en los resultados es el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, que nosotros lo podemos encontrar en la dieta, en los lácteos, en la leche, en los alimentos hiperglucémicos. Pero entonces, cuando nosotros recordamos que la hipófisis, tenemos todo este eje hipotálamo-hipófisis y pues ya dependiendo del órgano al que vamos hablando, órgano diana, nos va a ayudar a producir hormonas, entra en un factor fundamental el factor de crecimiento similar a la insulina, porque entonces con la activación de la sinasa MAP vamos a tener proliferación, pero también vamos a tener lipogénesis y también vamos a tener inflamación. Y aquí es uno de los factores inflamatorios más importantes que encontramos cuando investigamos a estos pacientes. Nos dimos cuenta que estaba aumentado esto. Al estar aumentado esto, hay una inhibición también de la aromatasa, entonces nosotros vamos a tener también problemas con la dehidroepiandrosterona y por lo tanto nuestro fibroblasto, perdón, perifolicular va a tener problemas en la síntesis. Y así vamos a perpetuar un estado inflamatorio constante, porque la señal negativa la señal positiva va a estar estimulando a nuestro ciclo desde el hipotálamo. Entonces vamos a tener los problemas. Y así es como más adelante vamos a hablar justo de cada enfermedad que vamos a ver en nuestros pacientes. Entonces hay que recordar lo que les mencionaba, el factor de crecimiento similar a la insulina nos estimula el crecimiento del folículo piloso, pero además hace más lenta la fase catágena de este folículo piloso. Entonces, bueno, vemos que hay un aumento en las concentraciones de la insulina plasmática. Este exceso hace que haya una hipertrofia y una hiperplasia de los adipocitos, remodelando justamente este tejido. Como hay una mala respuesta adaptativa, porque pues nuestro receptor, a pesar de que le mandemos toda la glucosa y le sinteticemos toda la insulina, no va a obtener ninguna respuesta, pues entonces vamos a tener una reducción en la depuración de insulina y va a haber una inactivación selectiva justamente de este receptor. Y así es como se va a interrumpir el desarrollo adecuado del tejido adiposo en nuestros pacientes. Aquí les pongo un videito de cómo funciona el transporte de nuestra glucosa. Aquí vemos el receptor. Entonces llega nuestra insulina, activa el receptor y entonces es cuando puede pasar nuestra glucosa al interior de la célula.
Vámonos con las manifestaciones cutáneas. Ahorita estamos viendo que hay un emergente diagnóstico en la resistencia a la insulina, en lo que también podemos llamar prediabetes, en la diabetes tipo 2. Y es que en realidad no sé si se han puesto, si se han fijado en las actualizaciones de los datos. En México tenemos gran cantidad de obesidad infantil. Y cuando luego hablamos de problemas relacionados a la obesidad, nos damos cuenta que, por ejemplo, si tenemos a un paciente con problemas, por ejemplo, daño hepático no relacionado al consumo alcohólico o la esteatosis hepática famosa no alcohólica, nos damos cuenta que en el 10% de la población mexicana al 20% lo vamos a encontrar. Pero si ya tenemos un paciente obeso, tiene la probabilidad del 75% de padecer esta enfermedad. Ahora, el 25% de nuestra población tiene síndrome de ovario poliquístico. Entonces, imagínense qué frecuencia hay que justamente en esta presentación, más de alguna va a tener probablemente signos que nos puedan relacionar a una resistencia a la insulina y un probable desarrollo o ya un desarrollo de síndrome de ovario poliquístico, perdón, o pacientes obesos con esteatosis hepática no alcohólica, en esta misma plática que estamos teniendo el día de hoy. Entonces, bueno, de los primeros problemas que vamos a tener es la cantosis nigricans. Estas son unas placas engrosadas, ya sabemos, aterciopeladas. Son estos pacientes que llegan porque se quieren despigmentar el cuello, se quieren despigmentar la región axilar, se quieren despigmentar la región inguinal. Y cuando los exploramos nos damos cuenta que no se trata de un fotodaño, se trata de pacientes que tienen una resistencia a la insulina. Y justamente este factor de crecimiento similar a la insulina es el que nos va a estimular la propagación de las células epidérmicas, porque hay una estimulación a nuestros queratinocitos epidérmicos y fibroblastos justamente a nivel de la dermis. Tenemos otros mediadores involucrados, como el factor de crecimiento de los fibroblastos e incluso los receptores de la tirosina sinasa. Entonces, justamente por eso nuestros pacientes tienen esta pigmentación y nosotros les vamos a dar cualquier tratamiento para despigmentarlos. Y la realidad es que muy probablemente ni con fototerapia, ni con terapias tópicas, ni con medicamentos orales logremos despigmentar al paciente o logre el resultado que él espera, porque se está perpetuando este estado de inflamación y este estado de estimulación de células epidérmicas. Ahora, justo es lo que les decía, hay niveles de insulina elevados, vamos a aumentar nuestro factor de crecimiento similar a la insulina, van a proliferar nuestros fibroblastos y entonces vamos a tener la cantosis nigricans. Incluso les digo por efecto de la tirosina sinasa. Y eventualmente nuestro paciente va a continuar con su resistencia a la insulina y esto va a ser un círculo vicioso y nuestro paciente no se va a lograr despigmentar. Entonces son estos pacientes que nosotros en la consulta deberíamos de considerar también mandar al endocrinólogo. Pero entonces aquí es cuando yo los invito y no olvidemos que estudiamos también medicina general y acuérdense que antes que nada fuimos médicos generales y nuestro trabajo es saber diagnosticar, tal vez no manejar de manera específica como cada especialidad, pero sí mínimo saber distinguir y si no y si tenemos la duda, derivar a nuestro paciente, pero podemos incluso hacerle la vida más fácil al especialista o al subespecialista que vamos a derivar a nuestro paciente y mandarlo con estudios. A lo mejor no le vamos a mandar todo el paquete de estudios que un endocrinólogo, por ejemplo, solicitaría, pero ya lo mandamos con el OMA, ya lo mandamos con la hemoglobina glucosilada, ya lo mandamos con el índice de tiracilglicéridos, ya lo mandamos con un avance y entonces nuestro endocrinólogo se va a dar cuenta de qué problemas tiene nuestro paciente asociados a los problemas dermatológicos. Aquí, por ejemplo, la cantosis nigricans, hay una activación del factor de crecimiento similar a la insulina, tipo 1, se proliferan los queratinocitos y los fibroblastos y nos da la cantosis nigricans, ¿no? Que bueno, eso es la vía directa. También tenemos la vía indirecta, que básicamente resulta justamente en la activación del factor de crecimiento similar a la insulina. Entonces, volvemos a lo mismo, la diferenciación va a llevar a la cantosis nigricans. Aquí les dejo imágenes de pacientes con acantosis nigricans. Ya hemos visto pacientes que no son adultos, ya hemos visto en población infantil algunos pacientes con acantosis nigricans. Entonces, es un problema que tenemos que abordar desde los pacientes pediátricos. El control de la insulina, el control del peso.
Vean estos casos. Son casos que probablemente nos parecen exagerados, pero llegan a la consulta. Y este paciente, por ejemplo, que tiene esta acantosis nigricans en el cuello, nunca se la vamos a despigmentar. No importa el láser que utilicemos, no importa la luz que utilicemos, no importa el producto que utilicemos, vía oral, vía tópica, no lo vamos a lograr despigmentar. Entonces aquí tenemos una tabla que nos demuestra la relación entre la acantosis nigricans y el síndrome metabólico en niños obesos, en población infantil. Y lo que me gustaría que vieran es cómo tenemos alteraciones en los valores del HDL, en los valores del LDL. Tenemos pacientes con hemoglobinas glucosiladas también alteradas. Tenemos incluso pacientes infantiles con hipertensión. Entonces son pacientes que necesitan abordarse de manera adecuada. Podemos tener afectaciones a diferentes niveles, ya sea en los nudillos, las axilas, las rodillas, e incluso la gravedad y la textura está relacionada justamente con este problema, con la resistencia a la insulina. Vean, por ejemplo, tenemos las rodillas, los nudillos, y entonces nos damos cuenta que sí, efectivamente hay una relación entre la acantosis nigricans y la resistencia a la insulina en sobrepeso en niños y adolescentes. Entonces, justo este estudio nos dice al final que, pues claro, hay que formar a los profesionales sanitarios para distinguir de manera temprana a estos niños con sobrepeso o a estos niños con riesgo de resistencia a la insulina. Y ya no solo estamos hablando de problemas dermatológicos. Estamos hablando, justo recuerden que les dije que también nos afecta a nivel de la liberación del óxido nítrico. Entonces, también nuestros pacientes pueden llegar a padecer problemas cardiometabólicos si no llevamos un seguimiento adecuado. Aquí tenemos otra tabla que nos habla de pacientes con alteración en el índice de HOMA y vemos justamente cómo si hay un hallazgo que apoya que estos pacientes con resistencia a la insulina tienen acantosis, más bien, estos pacientes con acantosis nigricans tienen resistencia a la insulina. Pasando a los acrocordones y a los fibromas blandos, estas son las protuberancias de tejido laxo. Pueden variar en tono, pueden variar en medidas. Y justamente es básicamente el mismo principio. Nuestro factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 afecta el crecimiento tisular y epidérmico, por lo tanto hay una hiperplasia epitelial y tenemos el resultado de los acrocordones. Entonces, son zonas que también son escasas en elastina. Por lo tanto, esto nos ayuda a perpetuar este estado de crecimiento tisular y epidérmico. Y aparte, tenemos una disminución en la transcripción del gen antiproliferativo que usualmente encontramos activo en los pacientes y este nos sirve para prevenir este tipo de lesiones. Pero justamente la estimulación de los receptores que les menciono, pues van a ayudar a inactivar esto y a que se vaya esta vía como hilo de media. Aquí tenemos imágenes de acrocordones o fibromas blandos y son pacientes que nos llegan muy seguido a la consulta. Usualmente esto lo vemos más en adultos, evidentemente. No es tanto problema de la población pediátrica, pero sí es un problema muy frecuente. Entonces se empezaron a investigar los estudios y nos dimos cuenta que sí había una asociación entre los valores de laboratorio y los pacientes con acrocordones o en este caso, en este estudio en específico, acantosis nigricans. Entonces nos dimos cuenta que sí, teníamos niveles aumentados en la hemoglobina glucosilada, teníamos una glucosa en ayuno elevada, teníamos una insulina en ayuno elevada y teníamos un índice de HOMA también alterado. Aquí, por ejemplo, tenemos que incluso nuestros pacientes tenían una circunferencia abdominal elevada. Y entonces, por ejemplo, vean, los niveles de glucosa en ayuno de 119 en los pacientes versus en los controles de 80. Los niveles de triglicéridos de 167 versus 132. Entonces nos estamos dando cuenta que nuestros pacientes sí tienen alteraciones laboratoriales. Entonces, en los pacientes ambulatorios con acrocordones, podemos asociar justamente en este estudio que hay resistencia a la insulina asociada a un sobrepeso y asociada a otros resultados que podemos encontrar en el perfil de lípidos o incluso en las pruebas de función hepáticas. Problemas como el acné. Este yo creo que es uno de los problemas básicos que tenemos acá cuando tenemos pacientes pediátricos, adolescentes e incluso adultos. Y yo lo que les platico a mis pacientes es que el problema del acné es un problema que va empeorando con el tiempo. Hay que recordar que muchas veces nuestros pacientes, en la mayoría, van a crear cicatrices que van a planos más profundos y estas cicatrices se encuentran fijas, pero todo el tejido circundante va perdiendo la turgencia con el avance del tiempo. Entonces, estos pacientes van a tener los famosos cacarizos más marcados. Pero les digo, entonces estos pacientes
son los que van a sufrir más a largo plazo este tipo de cicatrices. Y no hay que olvidar que es un problema pilosebáceo en la unidad pilosebácea de origen multifactorial, pero es un problema inflamatorio. Y entonces regresamos al mismo que nos da los problemas y quiero que lo vean hasta arriba, al centro, factor de crecimiento similar a la insulina. Tenemos diferentes vías por las que podemos producir acné, ¿no? Tenemos tanto la vía de la insulina, en este caso hablando sobre la resistencia a la insulina, que nos va a tener toda esta alteración que yo les mencionaba justo por la globulina que se encarga de transportar las hormonas sexuales. Vamos a tener niveles elevados de andrógenos. Eventualmente se va a ver una alteración en la vía de las cateninas y por lo tanto nuestros ovocitos se van a diferenciar de manera inadecuada. Cuando vamos a hablar del factor de crecimiento similar a la insulina, vamos a tener un proceso inflamatorio constante, pero además quiero que vean que la vía de transporte de los esteroles va a estar alterada. Entonces va a haber mayor síntesis de lípidos. Y estos dos son los que se encargan de producir la hiperseborrea. Pero cuando hablamos de la inflamación, nos damos cuenta que nuestros pacientes, claro, tienen la virulencia de nuestros patógenos que ya conocemos sobre la piel. Y estos van a provocar un estado inflamatorio constante. Factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6, entre todos los demás que vemos. Y este es el problema inflamatorio. Pero hay que recordar lo que les decía, el factor de crecimiento similar a la insulina está involucrado en todos. Porque entonces ese mismo nos va a dar problemas con la recepción de la insulina. Nos va a dar problemas con la recepción y la función de la aromatasa para nosotros poder metabolizar nuestras hormonas sexuales. Y aparte, nos va a dar también estos problemas para el transporte de los esteroles. Entonces, al final del día, tenemos este factor que se mete contra las tres vías que nosotros describimos en muchas ocasiones cuando hablamos del acné. Y entonces son estos pacientes que probablemente sí nos van a mejorar con la terapia oral con isotretinoína, un ejemplo, porque nos va a ayudar a disminuir la síntesis, perdón, de lípidos, pero qué tal que no nos ayuda por completo con el proceso inflamatorio. Y entonces son estos pacientes que sí nos mejoran con isotretinoína. Es muy raro el paciente que no mejora, pero tenemos pacientes que de todas maneras llegan a la consulta y dicen, ¿sabes qué? Tomé isotretinoína por un año y volví a regresar a lo mismo. Y de hecho no se me quitó por completo. Y entonces podemos darles terapias, no solo hablarles de los hábitos, evitar lácteos, evitar dietas con alto índice glucémico. Les podemos hablar también de las vías internas y darles medicamentos o más bien darles complementos, que es el objetivo de la plática del día de hoy, para controlar esto, que son una manera muy fácil de complementar un tratamiento y mejorar los resultados a corto y a largo plazo. Acá tenemos la alta carga glicémica con que provoca un bajo grado, perdón, de diferenciación de nuestro cebocito. Entonces, nuestra insulina no se percibe de manera adecuada, tenemos la resistencia a la insulina y vamos a tener esta síntesis de andrógenos, ¿no? Estos andrógenos, por esta misma vía solita, nos van a estimular el acné. Pero también tenemos la vía de la inflamación, que también nos va a provocar justamente el daño inflamatorio de esta patología. Y lo que les mencionaba, este transporte de esteroles hace que la síntesis lipídica esté de manera inadecuada y entonces nuestro cuerpo recibe la señal de que necesitamos más células grasas y hay una hiperproliferación. Y entonces nuestro sebo tiene escualeno, tiene triacilgliceroles, tiene esteroles, tiene colesterol. Y entonces son estos pacientes que se sigue perpetuando también el daño. Y son estos pacientes que a pesar de que les damos una terapia tópica en los casos que no necesitan isotretinoína, de todas maneras no mejoran cuando les damos medicamentos tópicos enfocados en esta producción de sebo. Justamente en esta tabla me gusta enseñarles los factores, la dieta, la obesidad, la inactividad física, aunado a los genes, nos pueden dar una resistencia a la insulina. Esta nos va a dar por una vía la hiperinsulinemia y por otra vía el hiperandrogenismo. Que la hiperinsulinemia, por esta misma vía del factor de crecimiento similar a la insulina, nos va a perpetuar el hiperandrogenismo. Y este hiperandrogenismo, con esta disminución de la globulina que transporta las hormonas sexuales, nos va a estimular la liberación de LH. Entonces, por eso están completamente conectadas la hiperinsulinemia y el hiperandrogenismo. Aquí tenemos, por ejemplo, justamente esta tablita que me encanta sobre cómo tenemos todo el eje alterado, cómo funciona desde hipotálamo, perdón, hasta la hipófisis. Después de la hipófisis nos vamos al hígado. En el hígado tenemos esta alteración del factor de crecimiento similar a la insulina que a nivel de nuestro páncreas
también va a presentar alteraciones en la recepción de insulina y por lo tanto nosotros vamos a tener problemas con la 5-alfa reductasa, teniendo elevación de los andrógenos, y con la fosforilación. Entonces la fosforilación nos va a aumentar la proliferación de fibroblastos, generando mayor lipogénesis, mayor inflamación e hiperproliferación de nuestras células a nivel epidérmico. Entonces, por ejemplo, aquí vemos la resistencia a la insulina, nos aumenta la insulina como tal, nos disminuye los valores de la globulina ligadora de hormonas sexuales, aumenta por lo tanto el crecimiento, el factor de crecimiento similar a la insulina que está perpetuando justamente este daño a la globulina, aumentando los andrógenos. Y entonces toda esta vía de inflamación termina en un daño también al metabolismo y transporte de los esteroles, provocando la hiperseborrea y la diseborrea, perpetuando el acné. Entonces, aquí tenemos un estudio que confirma que los niveles de péptido C y el índice de triacilgliceroles se considera una medida de un biomarcador que vamos a encontrar significativamente, elevado en los pacientes con acné versus los casos controles. Entonces, esto a largo plazo nos podría funcionar justamente como un biomarcador de la gravedad de esta enfermedad. Cuando hablamos de la alopecia androgénica, pues justamente es repetir un poco lo que estábamos hablando anteriormente. Es el adelgazamiento hereditario del cabello inducido por los andrógenos en pacientes que ya son genéticamente susceptibles. Y es por esta misma vía de aumento de andrógenos. Nosotros tenemos que la insulina se encuentra en los folículos pilosos y esta se encarga de regular el metabolismo del andrógeno y el ciclo del crecimiento de nuestro pelo, como se les mencioné al principio de las fases catágenas. Entonces, esto hace que haya una alteración en este proceso, en esta conexión y en esta retroalimentación y por lo tanto hay una calvicie de un patrón masculino. Tenemos estos pacientes que tienen en este estudio la elevación de la insulina en ayuno versus los controles. Tenemos alteración también en el índice de OMA por el doble, al igual que la insulina en ayuno prácticamente está al doble de elevada. Y entonces son estos pacientes que nosotros probablemente los estamos abordando y los estamos abordando bien. Les estamos dando probablemente minoxidil, les estamos dando incluso péptidos que tenemos, que están excelentes, que también son de las terapias más nuevas que tenemos para el manejo del pelo, pero son pacientes que los resultados son muy lentos o los resultados no se mantienen. Yo cuando les hablo de pelo les digo que hay estudios que nos dicen que hay que mantener el tratamiento de preferencia por 5 años. Si lo cortamos antes de 5 años, muy probablemente se pierda mucho de lo que ha logrado nuestro paciente. Y si de todas maneras no mejoró sus hábitos, entonces este paciente obeso, este paciente con resistencia a la insulina, esta paciente con síndrome de ovario poliquístico va a tener estos síntomas a pesar de que le estemos manejando de una manera muy completa, incluso con un bloqueador de testosterona. Entonces, estas sustancias vasoactivas se asocian a una disfunción endotelial. Tenemos alteraciones microcirculatorias. Si nuestro folículo no está bien nutrido, pues va a perder fuerza y va a perder pelo. Entonces hay una insuficiencia microvascular, una hipoxia tisular local y se hace una miniaturización progresiva de nuestros folículos pilosos. Ahora, por efecto de nuestro daño, nuestra producción de óxido nítrico, va a haber una vasoconstricción perifolicular, llevando a lo mismo. Va a haber una proliferación de las células musculares lisas de nuestro endotelio y vamos a llevar a lo mismo, ¿no? A una hipoxia. Entonces, nuestra dihidrotestosterona va a inhibir la actividad de la adenilciclasa y además esto va a reducir el ciclo anágeno. Entonces, terminamos en lo mismo, una miniaturización progresiva de los folículos pilosos. En este estudio justamente vemos cómo la alopecia androgenética se asocia a la resistencia a la insulina y al hiperandrogenismo. Entonces, se sugiere que en las pacientes femeninas con alopecia androgenética sí hay una relación con la resistencia a la insulina y después nos lo demuestra en estos resultados. Quiero que vean, por ejemplo, hasta abajo el índice de OMA, que está prácticamente al doble. La insulina en ayuno también la encontramos alterada, al doble. La glucosa en ayuno también la encontramos alterada. Entonces son estos pacientes que si nosotros les digo los estudiamos, les vamos a encontrar muy probablemente un problema relacionado a la insulina. El hirsutismo es este crecimiento excesivo de vello terminal en regiones cutáneas sensibles a andrógenos. Son estas pacientes que muchas veces también es diagnóstico, más bien llegan con este síntoma y descubrimos que tiene un diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico cuando interconsultamos al endocrinólogo, ¿no?
Entonces, bueno, el hirsutismo idiopático es la segunda causa más común del hirsutismo y es por una función ovulatoria normal, pero concentraciones de andrógenos también normales. Entonces, son estos pacientes que nos preguntamos de dónde viene este hirsutismo y nos dimos cuenta que en muchos estudios, como los que les ponemos acá, hay una resistencia a la insulina presente. Nuestro paciente tiene hirsutismo, pero fases ovulatorias normales, andrógenos no están elevados, pero cuando les estudiamos la resistencia a la insulina, nos damos cuenta que tenemos esa sorpresa. Y entonces, realmente podríamos decir que todo el hirsutismo es idiopático o algunos casos están relacionados a la resistencia a la insulina. En este, por ejemplo, en este estudio observamos cómo la resistencia a la insulina se relaciona al hirsutismo y al índice corporal. Entonces, pacientes con un IMC más alto tenían mayor riesgo de desarrollar hirsutismo y si tenían obviamente sobrepeso, obesidad, pues eran estos pacientes que en su mayoría presentaban el diagnóstico del hirsutismo. El síntoma, perdón, del hirsutismo. La dermatitis seborreica, ya sabemos, es una enfermedad inflamatoria, es recurrente, son pacientes que estamos utilizando diferentes shampoos o diferentes productos tópicos y cuando se normalizan, lo descartan y al poco tiempo vuelve a regresar la dermatitis seborreica. Y esto, pues ya sabemos cómo son estas placas con esta descamación. Entonces nos pusimos a estudiar la dermatitis seborreica y nos dimos cuenta que sí se asociaba en ocasiones a síndrome de ovario poliquístico, a síndrome metabólico, a datos de resistencia a la insulina. Como tal, no encontrábamos datos claros. Claro que necesitamos abordar ahora más estos pacientes, realizar más investigaciones porque no todo está escrito. Nos lo empezamos a preguntar recientemente y les digo, justamente cuando entró todo lo de estudiar la mitocondria y que nos dimos cuenta que nuestro retículo endoplásmico también está involucrado en estos problemas de resistencia a la insulina, nos dimos cuenta que había más vías de desarrollo de enfermedades de las que ya conocíamos y una de estas vías era la resistencia a la insulina. Nuestro hiperandrogenismo nos aumenta la secreción de sebo, como lo vimos, y nos provoca la dermatitis seborreica. La inflamación crónica nos lleva a la dermatitis seborreica. Y el aumento de los niveles del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 aumenta la lipogénesis en nuestras glándulas sebáceas y entonces terminamos con dermatitis seborreica. Entonces, en este estudio vimos cómo la dieta se relaciona a la dermatitis seborreica y nos dimos cuenta que los pacientes que tenían alimentos con altos índices glucémicos tenían obviamente el riesgo de la hiperinsulinemia y desarrollaban dermatitis seborreica por la estimulación del sebo que aumentaba con los niveles de los andrógenos, que ya vimos están relacionados a la producción, al efecto del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Pacientes con hidradenitis supurativa, ya sabemos que este es un trastorno oclusivo que se caracteriza por los abscesos recurrentes y los tractos cicatriciales, pero no es exclusivo de estas zonas que nosotros vemos o incluso hemos visto que no se relaciona solamente en las zonas que ya conocíamos que abordábamos por las glándulas apocrinas. Entonces, en los mecanismos tenemos que la adrenitis supurativa, perdón, tiene un aumento de la insulina, aumento de los andrógenos, los adipocitos tienen una función alterada, liberan las adipocinas. Entonces, la disminución de nuestra adiponectina, sobre todo quiero que recuerden eso, la disminución de nuestra adiponectina nos va a dar problemas. Entonces, nos dimos cuenta que las adipoquinas o adipocinas son las que se encargan a nivel de la hidradenitis supurativa también a causarnos este problema. Esta alteración, aunada a las citocinas elevadas que ya habíamos hablado, inflamatorias, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1 beta, etcétera, pues van a provocar, van a perpetuar este estado de resistencia a la insulina. Y estos pacientes son los que van a tener procesos inflamatorios constantes que nos van a llevar a obstrucción, nódulos, abscesos, fístulas y cicatrices. Y sorpresa, hay que recordar, siempre se ha dicho, los pacientes diabéticos tienen problemas en la cicatrización. Y entonces, muy probablemente estos pacientes con resistencia a la insulina, aparte de desarrollar nuestra hidradenitis supurativa, van a tener problemas en la cicatrización de estas lesiones. Vean, por ejemplo, casos extremos que vemos con hidradenitis supurativa en regiones inguinales. También aquí tenemos este estudio que nos habla de cómo la resistencia a la insulina y los niveles de lípidos están asociados a pacientes con hidradenitis supurativa. Y entonces, por ejemplo, aquí vemos que la insulina plasmática en ayuno
la media era de 11, la mínima de 3,1 en los pacientes, pero en los controles la media era de 8,1, muy por debajo, y la mínima de 3,5. Pero la máxima de nuestros pacientes con este diagnóstico era de 56. Entonces, la insulina plasmática máxima de 56 versus la de nuestros pacientes controles de 21 tiene una gran diferencia. Y el índice de OMA, pues no hablemos también, hay una alteración de más del doble en los valores en estos pacientes. Entonces nos dimos cuenta que hay mayor frecuencia, mayor riesgo de desarrollar de hidradenitis supurativa en los pacientes que tienen resistencia a la insulina. Y aquí es cuando nosotros nos dimos cuenta que en este estudio se recomienda que evaluemos a nuestros pacientes con hidradenitis supurativa si no tienen el diagnóstico de resistencia a la insulina. Y esto incluye valorar parámetros como el peso, la estatura, el índice de masa corporal, la medida justamente del perímetro abdominal, los niveles de HE, de HDL, perdón, los triglicéridos, la glucosa en ayuno, la insulina en ayuno, el índice de goma, todo lo que les he demostrado y les he platicado anteriormente. Entonces aquí tenemos otra imagen de pacientes que tienen daño por justo cicatrización de la hidradenitis supurativa o problemas activos de hidradenitis supurativa. Ahora, cuando hablamos de psoriasis, no quiero que crean que vamos a hablar de sustituir los manejos de psoriasis. Los manejos de psoriasis ya están establecidos y funcionales. Ahora, yo con esta plática los invito a considerar añadir algo al tratamiento de nuestro paciente para darle mejor calidad de vida, darle mejores resultados en menor tiempo. En el caso de la psoriasis, pues bueno, si ya recordamos todo lo que hemos platicado, pues es más que obvio, ¿no? Se trata de un problema inflamatorio y entonces estos pacientes que no controlan su dieta, pues van a tener problemas. Si que no controlan su peso, van a tener problemas. Entonces estamos hablando justo de los factores inflamatorios, de los mediadores inflamatorios que les platicaba en las presentaciones anteriores, en las diapositivas. Y nos dimos cuenta que los pacientes con síndrome metabólico van a tener y con psoriasis van a tener mayor riesgo de desarrollar problemas cardiovasculares. Por ejemplo, veamos este paciente con psoriasis y es este paciente que le vamos a dar biológicos. Y no sé si ustedes se han enfrentado a este tipo de pacientes que en muchas ocasiones dejan los biológicos. ¿Por qué? Porque para ellos es tedioso estarse aplicando una dosis que a mí me parece que no tiene nada de tedioso. Tenemos pacientes con diabetes que se inyectan 3 veces al día, pero bueno, son pacientes que no se quieren comprometer con la aplicación de biológicos o que simplemente no tienen la capacidad de adquirir estos medicamentos por el precio o porque no están en una institución de salud donde los puedan obtener. Y son pacientes que no ven mejoría y entonces abandonan el tratamiento. ¿Y por qué no apoyarlos y darles un producto que nos ayude a mejorar a todos los niveles? Les vamos a ayudar a mejorar la obesidad, les vamos a ayudar a mejorar este hígado graso no alcohólico, esteatosis hepática que les comentaba, esta hiperlipidemia, esta diabetes que en muchos casos puede estar asociada y estos problemas de hipertensión por estas vías que les digo de alteración incluso en el óxido nítrico. Y entonces estos pacientes con psoriasis tienen mayores comorbilidades, tienen la hipertensión que ya les platicaba, tienen la dislipidemia y que finalmente esta inflamación constante más la dislipidemia nos va a dar problemas de aterosclerosis, ¿no? Y esta hipertensión nos va a dar problemas de arteriosclerosis y esta diabetes tipo 2 nos va a dar problemas inflamatorios constantes que nos van a ayudar a estar perpetuando este problema en estos pacientes con psoriasis que muchas veces acá en la consulta nos concentramos en mejorar estos problemas dermatológicos, estos síntomas de psoriasis, por así decirlo, pero jamás nos damos cuenta que de manera más interna nuestro paciente va a tener problemas ateroscleróticos, va a tener problemas cardíacos y son pacientes que le estamos disminuyendo su calidad de vida. Entonces, vean, por ejemplo, la psoriasis tenemos citocinas proinflamatorias, hay un estrés oxidativo y esto es lo que yo les decía, tenemos un estrés del retículo endoplásmico. Entonces, es lo que quiero que también consideren. Ya meternos en la mitocondria es algo que nos conviene hacer, es algo que nos conviene tratar. Obviamente, la alteración de las adiposinas que ya les mencionaba y finalmente la disbiosis de nuestra microbiota intestinal por un proceso inflamatorio. Entonces también son estos pacientes que tienen problemas dermatológicos asociados a disbiosis de la microbiota. Ya sabemos, es una enfermedad crónica inflamatoria
puede producirse una resistencia a la insulina y estas citocinas proinflamatorias van a perpetuar estas lesiones en nuestros pacientes, que incluso hemos visto que los niveles de adipocinas en los pacientes con psoriasis están similares a los que observamos en los pacientes prediabéticos. Entonces, este estudio nos demuestra que podemos observar alteraciones laboratoriales en estos pacientes versus los controles. Por ejemplo, en este vimos cómo la psoriasis se asocia a la resistencia a la insulina y si se fijan, nuestra insulina en ayuno de los casos versus los controles tiene una gran alteración, igual el índice de OMA. Entonces son estos pacientes que nos conviene manejarlos también a nivel del manejo de la insulina. La queratosis pilaris, yo creo que es uno de los menores problemas que vamos a ver en estas presentaciones, pero son estos pacientes que tienen estos problemas de esta textura en la piel que se puede encontrar en extremidades, se puede encontrar en nalgas, se puede encontrar en mejillas. Y entonces podemos manejar nosotros a nuestros pacientes con problemas con hiperinsulinemia y va a mejorar. Le agreguemos o no le agreguemos alguna terapia tópica, le agreguemos una crema con urea o no le agreguemos una crema con urea, estos pacientes van a mejorar. Obviamente hay que darles un tratamiento un completo, ¿no? Esto es lo que yo les quiero decir, hay que complementarlo. Entonces estos pacientes se van a ver beneficiados porque nuestros queratinocitos que estaban estimulados por este factor de crecimiento similar a la insulina, su diferenciación estaba aumentada y aparte tenemos alteración en la apoptosis, pues nos va a estar perpetuando este proceso inflamatorio, provocando la queratosis pilaris. Por ejemplo, acá tenemos esta imagen de estas extremidades. Acá tenemos, por ejemplo, que los pacientes con queratosis pilaris sí están asociados a problemas con el peso y eventualmente a problemas con los niveles de glucosa, de insulina y su índice de OMA. Entonces, encontramos que en el 42.1% de los pacientes había alteraciones en el peso. Entonces, se sugiere que claro que está asociado el IMC, la resistencia a la insulina y la queratosis pilaris. Aquí en este caso, por ejemplo, quiero que vean la resistencia a la insulina. 27 pacientes no tenían resistencia a la insulina en este estudio, pero 61 pacientes sí tenían resistencia a la insulina en este estudio. Entonces, también lo podemos asociar con la producción excesiva de los andrógenos, consecuencia de la resistencia a la insulina. La alopecia areata, este es un padecimiento que muchas veces los pacientes van a llegar y lamentablemente llegan con estas placas que ya son visibles, que se dieron cuenta porque pues ya se vieron en el espejo y muchas veces no encontramos signos inflamatorios clínicos y es por lo que nosotros conocemos ya de la fisiopatología que empezamos a diagnosticar a nuestro paciente. Pero qué tal que yo les digo que en este estudio nos dimos cuenta que los pacientes tenían alteraciones en los niveles del índice de OMA y su péptido C. Y entonces estos pacientes tenían mayores niveles de insulina en ayuno, mayores niveles de péptido tipo C, alterado al doble el índice de OMA y una hiperinsulinemia del triple. Entonces, estos pacientes, claro que se van a beneficiar de manejar también no solo la pérdida de pelo, no solo con estos inmunosupresores que podemos colocar nosotros de manera inyectada a nivel capilar, sino que le podemos dar con su complemento en casa y su dieta y sus factores de higiene en la alimentación para mejorar esta enfermedad y que evolucione más rápido y con mejores resultados. En este estudio igualmente vemos cómo la insulina está prácticamente al triple versus los pacientes controles y el índice de OMA también prácticamente al triple. Casos como melanomas, no vamos a pelear en el diagnóstico de nuestros pacientes con melanoma y su manejo. Obviamente lo tenemos bien establecido y nos está funcionando de manera excelente lo que estamos haciendo con nuestros pacientes bien diagnosticados con melanoma. Pero entonces vamos a ver que por el problema apoptótico que tenemos justamente por la resistencia a la insulina, vamos a tener más problemas relacionados al melanoma. Nos dimos cuenta en estudios in vitro que sí se asociaba a las líneas celulares del melanoma justo por la vía de la proteína sinasa. Entonces, no podemos decir como tal que la resistencia a la insulina nos va a llevar a melanoma, pero evidentemente es un factor de riesgo que tenemos en nuestros pacientes. ¿Por qué? Los niveles elevados de factor de crecimiento similar a la insulina nos dan este efecto proliferativo y antiapoptótico que les comentaba en las líneas celulares del melanoma en estudios in vitro. Entonces hay una diferenciación en las células de, por ejemplo, el melanoma melánico que nos va a dar una génesis y progresión del melanoma.
Y cuando nosotros vemos que el receptor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 se expresa en las líneas celulares del melanoma y controla la supervivencia y proliferación, además del efecto antiapoptótico. Ojo, tenemos el efecto antiapoptótico justo por el factor de crecimiento similar a la insulina, pero el receptor de este mismo está asociado a la supervivencia y proliferación celular. Entonces, no solo nos dimos cuenta que estas células no se están muriendo, sino que además nos está ayudando a que sobrevivan, a que haya una mayor proliferación celular. Y entonces tenemos dos vías que nos están también ayudando a que este melanoma tenga peor pronóstico. Estamos hablando de que hemos estudiado en varios ya artículos científicos justamente cómo se asocia. Y esto nos da un riesgo de la transformación tumoral, el mantenimiento del fenotipo maligno y la promoción del crecimiento. También viendo que hay una prevención en la apoptosis de estas células. Entonces ahí nos dimos cuenta que es una excelente célula diana el receptor del crecimiento, del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 para abordarlo en estos pacientes como tratamiento complementario. Aquí tenemos tal cual todas las vías y las acciones biológicas que vamos a encontrar asociadas al estrés, a las hormonas y a las citoquinas. Pero justo lo que les digo aquí es que quiero que vean el factor de crecimiento similar a la insulina, que nos va a ayudar a que nuestras células se sigan reproduciendo en el núcleo. Entonces, estos pacientes, claro que se pueden beneficiar. Aquí tenemos un estudio que nos compara, por ejemplo, el melanoma ovial, el nevocoroidal y los pacientes controles y cómo tenemos también aumento en los índices, por ejemplo, de OMA al doble de los pacientes con problemas versus los pacientes controles. Y entonces los niveles de insulina también se encuentran elevados, en algunos casos cerca del doble. Entonces, la resistencia a la insulina disminuye la producción de globulina fijadora de hormonas sexuales asociada a la obesidad y aumenta una biodisponibilidad del estradiol. Esto hace que haya un aumento de mitosis de la y proliferación celular, provocando también un efecto antiapoptótico y un efecto angiogénico. Entonces, aumenta nuestras citocinas proinflamatorias, aumenta nuestra oxidación y entonces vamos a tener mayor expresión de todos estos problemas que nos van a ayudar a estimular a estos melanocitos. Aquí tenemos justamente cómo podemos inducir la apoptosis y la fosforilación para, hablando en relación a los medicamentos como el bemurafenib y el trametinib en las células de melanoma. Y entonces vimos cómo la insulina está involucrada en el efecto de este medicamento, tanto en la apoptosis como en la proliferación. Tenemos los angiomas en cereza que esto, bueno, aquí quiero que vean, lo tenemos asociado a tóxicos y fármacos, lo tenemos asociados a enfermedades como inmunosupresión y cáncer, pero lo tenemos asociado a patologías no malignas. Vamos a dejar de lado el embarazo, pero sí vamos a hablar de la diabetes y de la dislipidemia, que tenemos justo este problema. En este estudio pueden ver cómo estos factores angiogénicos nos aumentan el desarrollo de problemas en estos pacientes y cómo tenemos casos con dislipidemia y en los casos y controles, perdón, y cómo tenemos también alteraciones en los niveles de triglicéridos, de colesterol, que son francos las diferencias de LDL y HDL. El líquen plano, ya sabemos, es una enfermedad inflamatoria y nos puede afectar a diferentes niveles y afecta al 1% de la población. Pero cuando nosotros estudiamos el líquen plano y el síndrome metabólico, nos dimos cuenta que sí se asociaba a diferentes enfermedades, a diferentes, perdón, alteraciones laboratoriales. Nos dimos cuenta que nuestros pacientes tenían alteraciones en muchas ocasiones de la circunferencia abdominal. Nos dimos cuenta que el índice de masa corporal estaba alterado y nos dimos cuenta que la insulina eh, perdón, la glucosa en ayuno estaba alterada. Entonces son estos pacientes que también van a tener estos síntomas, los triglicéridos, el HDL, y no está mal abordar a estos pacientes. Pero ahora, cuando hablamos del líquen plano y el síndrome metabólico, nos damos cuenta que estamos hablando del proceso inflamatorio y estas citoquinas que nos están ayudando a perpetuar este proceso inflamatorio. Y el tejido adiposo se considera algo fundamental cuando hablamos a este nivel, justamente porque es la fuente de las citoquinas y las adipoquinas proinflamatorias. Entonces, hay que bajarles de peso a estos pacientes. En este estudio, de igual manera, vemos cómo se altera el índice de OMA
al doble, cómo se altera la insulina casi al doble también. La glucosa en ayuno también se encuentra elevada en estos pacientes. Y por ejemplo, tenemos más estudios de líquen plano asociado a cantosis nígricas, a crocordones, síndrome metabólico, líquen plano y cómo se asocian todas estas enfermedades entre sí. Y pacientes que incluso vemos con líquen oral. Pues claro, porque hay problemas también en los procesos inflamatorios. Y acuérdense que hasta a nivel de disbiosis tenemos. Entonces, nuestros linfocitos T se activan, aumentan las células proinflamatorias y hay exterminio de los queratinocitos por citotoxicidad. Pero también hay un aumento del estrés oxidativo, se dañan los lípidos, las proteínas y el ADN. También tenemos una inflamación, hay un trastorno metabólico de los lípidos y va a haber aumento del LDL, los triglicéridos y va a descender el nivel de HDL. Y entonces aquí tenemos justamente cómo se asocia el líquen plano y la dislipidemia. Al final del día estamos hablando de un proceso inflamatorio y de un estrés oxidativo que se marca en estas células. Las micosis, yo creo que este es un problema que también ya conocíamos en los pacientes que tenían problemas como candidiasis oral o vulvovaginitis por cándida, y son estos pacientes que vale la pena abordar. Son estos pacientes que, por ejemplo, si llegaban a la consulta y nos dábamos cuenta que era una balanitis, el paciente no solo estaba ya con el criterio para realizarse una circuncisión, sino que además, sí o sí, probablemente casi que seguro tenía una resistencia a la insulina o una prediabetes. Y era raro el paciente, prácticamente a mí, en mi experiencia, tanto en el internado como cuando estábamos en la residencia, me tocaba ver que los pacientes que llegaban por problemas de este tipo tenían el diagnóstico de resistencia a la insulina mínimo. Y entonces son estos pacientes que también tienen problemas en las uñas, tanto de las manos como de los pies, pero son niños que tienen candidiasis del pañal o que tienen la candidiasis, como les mencionaba, vulvovaginal, la balanitis, la oral, la esofágica. Y entonces nos dimos cuenta que sí hay una relación. Esto ya lo sabíamos desde hace tiempo. Y entonces, ¿por qué no abordamos en estos pacientes en muchas ocasiones estos problemas de resistencia a la insulina? Aquí tenemos justamente cómo se asocia la diabetes tipo 2 a la cándida albicans y cómo sí hay mayor prevalencia de resistencia a la insulina en los pacientes con este síntoma. Yo diría que esta infección por cándida albicans no es como tal un diagnóstico más, o sea, sí lo es, pero vaya, estamos hablando de que es un síntoma de una enfermedad, es parte de un síndrome de estos pacientes con resistencia a la insulina. Pacientes con hiperhidrosis, a mí me rompe el corazón estos pacientes que llegan adolescentes que tienen problemas de hiperhidrosis y muchas veces dicen que ya intentaron con estas terapias, les damos el desodorante que van a utilizar 2 veces a la semana y no mejoran estos pacientes, les irrita demasiado. Y entonces son pacientes que ya les tenemos que poner toxina en región axilar, en región palmar, y son estos pacientes que si nosotros estudiáramos y probablemente nos diéramos cuenta que tienen resistencia a la insulina, podríamos complementar su tratamiento y no someterlos a estos piquetes que son en gran número para manejar justamente este trastorno vasomotor. Y esto es la palabra clave. Es un trastorno vasomotor que nosotros encontramos porque, como les dije, hay alteración en la respuesta parasimpática en estos pacientes. Y entonces por eso tienen esta producción excesiva. Son pacientes gorditos. ¿Quién no recuerda al niño gordito en la primaria que se ponía en la clase de deportes y sudaba el 90% de lo que tenía que sudar todo el salón? Y son estos pacientes que nos conviene manejar esta obesidad, manejar este metabolismo y esta hiperinsulinemia. Ahora, si se fijan, van a notar estos síntomas de sofocos y sudoración en varios pacientes. Y son estas señoras que muchas veces llegan a la consulta y estamos a la mitad de la consulta y la señora empieza a soplarse, ¿no? Porque siente mucho calor a mitad de la consulta y entonces tiene estos problemas de estrógenos que nosotros podemos mejorarle los síntomas, no solo dándoles el tratamiento con ayuda de nuestro ginecólogo de cabecera, sino que también nuestro endocrinólogo y nosotros podemos abordar a nuestro paciente de manera adecuada y no solo tratar estas pigmentaciones, tratar estos síntomas de sofoco, tratar estos problemas de obesidad, sino que podemos darle también a la resistencia a la insulina un descanso y nuestro paciente disminuya en todos sus valores, disminuya la dislipidemia, disminuya esta hipertensión, disminuya esta sensación de abstinencia de estrógenos que a pesar de darles en ocasiones terapia hormonal no mejora. Entonces, estos pacientes también tienen problemas en el control del peso.
Y este control del peso hace que haya mayor actividad en las glándulas sudoríparas. Los pliegues cutáneos son más grandes, por lo tanto, las capas son más gruesas de grasa subcutánea y entonces nos están ayudando incluso en el metabolismo de estos esteroles. Por lo tanto, nos dan una sudoración más prominente. Tenemos que en este estudio los pacientes con hiperhidrosis, el total son de 239, 159 tenían alteración en el peso, pero 44 tenían sobrepeso y 36 eran obesos. Y entonces nos dimos cuenta que sí hay pacientes que tienen alteraciones en el peso, obviamente asociados a estos síntomas. Este estudio fue realizado en pacientes pediátricos y en adolescentes. Entonces, algo que me gustaría justamente mencionarles, que les dije antes, es cómo tenemos la alteración en la cicatrización de nuestros pacientes. Nuestros pacientes con diabetes ya sabemos que son de riesgo, ¿no? Nos van a hacer cicatrización queloide o hipertrófica. Y es, como ya lo vimos, un proceso tal cual asociado a un periodo inflamatorio constante. Son estos pacientes que si nos vamos hasta abajo, que es lo que me gustaría como que le pusieran un poquito más de atención, tenemos cómo se inicia, cómo se resuelve y cómo se regeneran nuestras células. Pero hasta abajo ustedes ven justamente al factor de necrosis tumoral alfa, a la interleucina 6, a la interleucina 1 beta. Entonces vemos todos estos problemas que están asociados a la inflamación y que van a evitar que llevemos un proceso adecuado de cicatrización. Y si tú le agregas a estos pacientes que no nos van a cicatrizar de manera adecuada por un estado inflamatorio constante, son pacientes que muchas veces tienen infección de la herida. Esta infección de la herida ya no va a cicatrizar de la manera adecuada y entonces se va a volver crónica esta herida por el mismo efecto de inflamación constante o por esta infección en un paciente inmunocomprometido. Y entonces son estas cicatrices que ya no van a ser estéticas, que nosotros claro que les podemos dar terapias con enzimas, con láseres, para despigmentar o para mejorar la textura, pero recuerden, una cicatriz nunca regresa a un tejido sano. Y entonces estos pacientes nos conviene cuando los vamos a abordar por algún proceso quirúrgico o cuando les vamos a realizar incluso un proceso mínimamente invasivo que incluye una inflamación. Vamos a valorar entonces si son adecuados realizarse en ese momento este tipo de abordajes en caso de no ser urgencias o si podemos esperar y controlar esta insulina antes de abordarlos y arriesgarnos a que tengan una respuesta inflamatoria marcada. Entonces tenemos que justamente tenemos síndromes asociados a la hiperinsulinemia y nos conviene abordarlos de manera inmediata. Y aquí es cuando vamos a entrar a hablar del deglusterol. El deglusterol es este péptido. Hay que recordar que los péptidos no son algo realmente nuevo. Ya tenemos años de conocer a los péptidos, pero no los estábamos utilizando tanto. Y a mí me encantan los péptidos porque tenemos una ventaja. Los péptidos están hechos de aminoácidos. Y los péptidos nos ayudan a crear las proteínas. Y entonces, cuando nosotros utilizamos péptidos, podemos enfocarnos en una célula diana y tener resultados mejores y más rápidos. Y en dado caso de que ninguna célula se vea beneficiada por el efecto de estos péptidos, lo peor que puede suceder es que este péptido se va a desintegrar en aminoácidos y esos aminoácidos nuestro cuerpo los va a utilizar para producir proteínas. Entonces, al final del día, se van a sacar provecho de los péptidos que estemos utilizando en nuestros pacientes. Y aquí quiero que vean cómo el deglusterol, justo a la izquierda de la imagen, nos ayuda en el metabolismo de la grasa, en la oxidación a nivel mitocondrial, y cómo el deglusterol, por esta misma vía, nos va a ayudar en nuestros pacientes a la disminución del peso. Pero también el deglusterol nos ayuda en las citoquinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa. Seguimos en el cuadro verde. Pero cuando nos vamos al cuadro anaranjado, vemos que la insulina también se ve beneficiada por el deglusterol y la activación de la AMP sinasa. Y entonces va a mejorar la acción que ya nuestra glucosa penetró por los GLUT4, pero podemos sacarle más provecho de manera interna. Como yo les mencionaba, tenemos alteraciones tanto internas como externas en los receptores, más bien en el receptor per se, pero en la parte interior también de nuestra célula. Y el deglusterol justamente nos va a ayudar a mejorar este resultado de la unión de la insulina y la penetración de la glucosa por los GLUT4. Entonces, el efecto del deglusterol en la sensibilidad y la resistencia a la insulina nos va a inhibir la señal de la resistencia a la insulina, esta señal positiva que está yendo. También nos va a inhibir la expresión de los genes relacionados con esta resistencia a la insulina,
nos va a aumentar la señalización y la sensibilidad para que esta insulina haga su trabajo y penetre esta glucosa y va a aumentar la expresión de los genes relacionados a esta misma captación de glucosa. Ahora, sobre los efectos de la captación de la glucosa, vamos a ver que va a estar aumentada por los preadipocitos, también va a aumentar por parte de los mioblastos y entonces ya no nos vamos a comer el músculo de nuestro paciente y aparte va a estimular la vía de la fosforilación. Entonces, por efectos inflamatorios, también vamos a ver una disminución del factor de necrosis tumoral alfa y de la interleucina 1 beta. También vamos a ver que hay una mejor beta-oxidación y entonces la expresión de los genes relacionados también va a ser la más adecuada en estos pacientes. Ya vamos a disminuir la respuesta de estos genes que nuestros pacientes en muchas ocasiones cuentan previamente al descuido de la alimentación. Y tenemos un efecto también sobre la muerte de las células beta pancreáticas inducidas por este mismo problema de los acilgliceroles. Y hay una inhibición en la muerte de nuestras células betas inducida por el palmitato y una inhibición en toda esta oxidación que también nos puede ayudar el palmitato. Entonces quiero que vean en esta tabla cómo se compara el deglusterol contra los placebos y cómo disminuye los niveles de glucosa versus el placebo. Entonces nos dimos cuenta que nuestros pacientes disminuyen en mayor proporción el nivel de glucosa en sangre. Aquí tenemos otro estudio de cómo disminuyen justamente en la proporción y cómo mantienen estos resultados. Y esto es lo que quiero que vean. Tenemos en color azul este instinto de comer, esta hambre que tiene nuestro paciente, que a las 12 semanas lo comparamos nosotros a los 3 meses. Y quiero que recuerden que a los 3 meses nosotros podemos considerar ver cambios en la hemoglobina glucosilada. Por eso decidimos hacer este test hasta los 3 meses. Y esta, por ejemplo, en esta paciente de 34 años se tomaba 2 sticks. El producto viene con 30 sticks, son 30 sobrecitos que ustedes toman un poco de agua para que no caiga en el abdomen, en el estómago vacío. Y ya lo pueden diluir en su taza de café, lo pueden diluir en su agua y se lo van a tomar. Y entonces es así de fácil. Si ustedes quieren controlar peso, le echan 2 sobrecitos. Si ustedes quieren ya controlar un trastorno diagnosticado como un complemento para un paciente con psoriasis, como un complemento para un paciente que quiere perder peso, entonces le pueden dar 2 sobres. Pero ustedes también, si son pacientes sanos, lo pueden utilizar sin ningún problema. Al ser péptidos, nosotros lo podemos utilizar como complemento de cualquier enfermedad, desde una dermatitis hasta una psoriasis. Y entonces, por ejemplo, vemos que los valores de los triglicéridos de 250 disminuyeron hasta 96 a la semana 12. Los valores de peso corporal de 73 bajaron hasta 64. Y entonces ya nos dimos cuenta que tenemos otra opción para control de peso en nuestros pacientes obesos. El nivel también de glucosa a las 10 de la mañana en nuestros pacientes, de ser de 203 disminuyó a 100. Enfermedades relacionadas con la resistencia a la insulina, que ahorita estamos estudiando, pues bueno, ya tenemos la esteatosis hepática no alcohólica, tenemos la obesidad, tenemos la prediabetes y la diabetes tipo 2 y tenemos un ensayo del síndrome de ovario poliquístico que se está llevando ahora. Pero en todos estos pacientes, sin ningún problema, podemos abordarlos con este péptido derivado del deglusterol. Esta es la presentación del producto. Esta es la caja que les digo, viene con 30 sticks, así como llamamos con la marca, con los 30 sobrecitos. Entonces es un resultado mayor cuando lo ingerimos tras la ingesta. Aumenta la sensibilidad de nuestra insulina y además funciona para pacientes ya diagnosticados con diabetes. Yo personalmente lo estoy tratando con pacientes en casa que ya tienen diagnóstico de diabetes y de psoriasis y les ha ido muy bien como complemento. Entonces nos va a ayudar en problemas como resistencia a la insulina, en el cuidado de pacientes con diagnóstico de diabetes u otras enfermedades crónicas ya diagnosticadas y en pacientes con esteatosis hepática no alcohólica. Van a mejorar nuestros niveles de transaminasas. Y entonces vamos a mejorar también problemas como apnea del sueño porque estamos controlando el peso de nuestro paciente. Vamos a controlar los niveles de triglicéridos. Vamos a controlar esta dislipidemia y nuestro paciente va a disminuir el problema de aterosclerosis o riesgo de padecerla. Vamos a cuidar nuestros islotes pancreáticos y vamos a mejorar la esteatosis hepática y la inflamación derivada de esta. Igual nos sirve para controlar las hormonas masculinas que nos pueden ayudar con el síndrome de ovario poliquístico y control del peso para disminuir justamente el transporte de estos esteroles.
Entonces, podemos manejar a nuestros pacientes, les digo con esto, ya tenemos estudios también que hemos visto cómo le va a nuestros pacientes y es lo que quiero que ustedes vean, es un excelente complemento. No se pelea con la metformina, no se pelea con los inhibidores de la DPP4, no se pelea con los agonistas de la GLP-1, no se pelea con ninguno de los medicamentos, sulfonilurea, somos libres de utilizar este medicamento. Pacientes que ya están por puro control de peso tal vez utilizando todos estos medicamentos que se pusieron muy de moda, liraglutide, semaglutide, y se complementan con esto, van a encontrar mejores resultados y más rápidos de esta enfermedad. En este estudio vemos cómo los pacientes hasta las 12 semanas con prediabetes mejoraron sus niveles con progesterol versus placebo. La glucosa en sangre en los pacientes con progesterol disminuyó en -6,7 y el placebo -1. La hemoglobina glucosilada sí disminuyó en los pacientes con progesterol, una disminución discreta porque, bueno, estamos valorando los 3 meses, pero nuestros pacientes con placebo pues no vimos cambios. También el índice de OMA vimos un cambio. Entonces, incluso en el caso del placebo, a nuestros pacientes les aumentó, pero cuando vemos nuestros pacientes con progesterol, el índice de OMA sí se redujo. Este es otro estudio de 2 a 4 semanas y en este también se valoró la prediabetes. La variación, pues, es abismal. Tenemos que disminuyeron los pacientes con progesterol a -10,65 y el placebo aumentaron en 5 sus niveles. Entonces, estos pacientes ni con el placebo lograron controlar. Ahora hablamos del efecto ya a la semana 12 y nuestros pacientes presentaron 3 veces mejoría en sus niveles de glucosa. 3 veces prácticamente sus niveles en insulina en sangre. Y el índice de OMA no se queda atrás, prácticamente también una diferencia del triple. Entonces, estos pacientes sí se pueden beneficiar. También hablamos del grado del hígado graso y los pacientes que consumieron progesterol tuvieron mejoría a los 3 meses, por ejemplo. Quisiera que lo vieran ahí, el doble de los pacientes. Entonces, estamos viendo que nuestros pacientes con progesterol tienen mejoría de sus niveles, también a nivel hepático. Tienen alteraciones en los niveles bioquímicos y cuando les damos el progesterol vemos que les mejoran el colesterol total versus el placebo, les mejoran los triglicéridos también en el triple, les mejoran los niveles de HDL, de LDL, las transaminasas tienen mejoría, la insulina en sangre tiene una mejoría también abismal, la glucosa en sangre en ayunas, el índice de OMA, la hemoglobina glucosilada. Entonces nuestros pacientes están presentando mejorías. Y cómo vemos nosotros también cómo las células dianas están involucradas. Creo que tengo por ahí unas preguntas. Denme un segundito para responderlas. Eh, Justo, por el mismo problema de inflamación nos perpetúa los problemas de dermatitis seborreica, además del transporte de esteroles en estos pacientes. Con alopecia cicatricial tiene que ver con la insulina. Muchas veces podemos valorar nosotros. Como tal, en esta presentación no les puse los estudios de, de la alopecia cicatricial asociada a estos pacientes, pero incluso este constante estado proinflamatorio en estos pacientes que tienen procesos cicatriciales nos van a perpetuar un estado de hipoxia tisular. Y entonces por eso estos pacientes no tienen mejoría y terminamos con esta alopecia cicatricial. Se puede combinar sin problemas. Sin problemas lo podemos combinar con cualquier medicamento para control de glucosa, como con medicamentos incluso biológicos. 2 sobres. Yo les recomiendo utilizar los 2 sobres juntos. Sí se pueden tomar cada 12 horas, no hay ningún problema, pero incluso los pacientes notan mejoría en sus niveles de estímulos, tanto de glucosa, derivados de los picos de glucosa, como de nuestros niveles perdón, se me fue la palabra, nuestros niveles se me fue, hormonales de cortisol, perdón, y entonces estos pacientes también se benefician. Yo, por ejemplo, yo estoy tomando el, el, el progesterol justamente porque pues soy este tipo de paciente que todo el tiempo tiene flojera y entonces todo el tiempo se sentía cansado y cuando me doy cuenta tengo problemas justamente con mis picos de glucosa. Entonces a mí me ayudó este progesterol para controlar estos picos. Probablemente de 10 picos mantengo un pico, ¿no? Pero este pico ya no es un pico, es una meseta. Y entonces estos pacientes ya no tienen
liberación de cortisol, ya no se sienten cansados, ya no son estos pacientes que a las 6 de la tarde están muriéndose de sueño, desde las 12 de la tarde en algunos casos. Yo era ese tipo de paciente. Y entonces, por eso se los recomiendo que se los tomen los dos juntos, porque entonces también vas a tener mayor actividad durante el día, te vas a sentir mejor. Le pueden sacar más provecho. ¿Por cuánto tiempo se puede utilizar? No hay ningún problema. No pasa nada, lo podemos utilizar por el tiempo que ustedes consideren necesario. Si lo quieren utilizar el resto de su vida, lo pueden utilizar el resto de su vida. No hay problema con las bebidas calientes, también lo podemos utilizar. Y en la caja dice que no se debe tomar más de un sobre. Sí se puede tomar más de un sobre. Sí se puede tomar más de un sobre. No hay ningún problema. Les digo, nosotros estamos haciendo estudios en pacientes, ya tenemos varios estudios. Y la recomendación es, cuando son pacientes ya con diagnósticos de enfermedades crónico-degenerativas, podemos utilizar más de un sobre, no más de dos. Edades, no sé si por aquí, pero ahorita se me viene a la cabeza que es una pregunta muy común. Entonces, este paciente lo podemos utilizar a partir de los 12 años con los pacientes, no hay ningún problema. Y yo les recomiendo que justo cuando lo empecemos a utilizar con nuestros pacientes, valoremos, tengamos un control, incluso si ustedes quieren ser un poquito más estrictos, pueden tener un control más cercano durante estos primeros 3 meses que nuestro paciente está consumiendo este producto y entonces valorarlo o pedirle a nuestro paciente que nos haga este recuento de glucosas en ayuno, de glucosas postprandiales para nosotros valorar entonces si necesitamos hacer un ajuste, más bien el endocrinólogo si necesita hacer un ajuste en los valores de insulina que requieran estos pacientes insulino dependientes. Eh, ¿Qué costo tiene el producto? Ya vi por aquí. Para control de peso son 2 sobres. Yo les recomiendo para control de peso 2 sobrecitos. Para no diabéticos, para reducir peso completamente. 2 sobres. Se los recomiendo 2 sobres. Pueden utilizar solo uno, pero sí vemos muy buen resultado en los pacientes que ya tienen problemas de peso con 2 sobres. Eh, Recomiendo de glusterol en los pacientes con psoriasis y peso normal completamente. Podemos utilizar el de glusterol en pacientes que tengan un peso adecuado. Nos va a mejorar justamente, como les digo, estos síntomas de cansancio que tienen estos pacientes exhaustos. Y además, este proceso inflamatorio que tienen estos pacientes con psoriasis, que no probablemente sea secundario a esta vía de los esteroles que nos provocan esta inflamación constante, sino más bien se trate de esta producción de citoquinas proinflamatorias, van a presentar mejoría de todas maneras. Entonces lo podemos utilizar aunque no necesitemos control de peso y tampoco nuestro paciente va a caer en una pérdida de peso. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Máximo, yo les recomiendo que utilicemos 2 sobres, ¿de acuerdo? La caja tiene 30 sobres y bueno, por aquí veo que ya les contestaron de los estudios. Vamos a continuar entonces con la presentación para que ya no se nos haga tan tarde y ahorita seguimos, ¿vale? Entonces, ya prácticamente estamos finalizando la presentación. Los cambios en nuestros pacientes con progesterol en el peso y el índice de masa corporal. Entonces, nuestros pacientes a la semana 12 perdieron versus el placebo. eh, en nuestros pacientes con progesterol perdieron 4,28, el placebo 1,52 kilogramos y el índice de masa corporal disminuyó en -2,52 versus los pacientes con placebo en -0,41. Entonces también nos dimos cuenta que la relación cintura-cadera también hubo una disminución y nuestros pacientes presentan mejoría tanto en el peso como en el índice de masa corporal. Y aquí tenemos una imagen muy ilustrativa. A mí me encanta ver esta imagen porque estamos viendo cómo comparamos el resultado del paciente placebo con el resultado del paciente progesterol, ¿no? Y nuestros pacientes presentaron justamente disminución en la relación cintura-cadera. En los pacientes que tenían, por ejemplo, el placebo, disminuyeron de 0,96 a 0,94, prácticamente 0,02. Pero en el caso de los pacientes con progesterol disminuyeron de 0,95 a 0,81. Entonces hubo una disminución de 0,14. Y el índice de masa corporal de 30 en el placebo, que bajó a 29, en los pacientes con progesterol bajó de 30 a 28. Este es otro estudio como el anterior que les presenté, en cómo vemos los resultados en este estímulo del hambre, en este estímulo, en este nivel de insulina, perdón, de glucosa, perdón, a las 10 de la mañana, los triglicéridos de 250 y el peso corporal de 73,5, como todo disminuyó.
con 2 sticks diarios. Y entonces aquí tenemos justamente cómo nuestros pacientes, y es lo que les recomiendo que ustedes hagan con sus pacientes. Al principio hay que ser estrictos para ver cómo nuestro paciente no se está tampoco confiando solamente del efecto del deglusterol y si lleva un buen apego y si a ustedes realmente les gusta también el efecto de este producto, yo les recomiendo que nuestros pacientes nos hagan esta tablita para nosotros valorar cómo van disminuyendo. Incluso los pacientes que tienen el freestyle, pues eso nos hace un gran favor para nosotros estar viendo cómo su mismo dispositivo nos está dando estas tablas y nos está dando los valores de manera certera y ahí sí que nos aseguramos que nuestro paciente no nos está mintiendo al anotar en su cuaderno. Pero entonces nos funciona a nosotros seguir a estos pacientes por 12 semanas, que nos den un promedio o incluso si nos pueden dar todos los valores de glucosa, nosotros vamos a valorar cómo le está yendo a nuestro paciente. Y justo quiero que vean cómo los niveles de glucosa. Eventualmente, claro, vamos a tener a un paciente que en la semana 5 a lo mejor tuvo una glucosa de 100, pero anteriormente era de 131. Y los niveles a las 10 de la mañana también han disminuido. Y es lo que quiero que también vean, que estos picos, probablemente va a haber picos, pero de 10 va a haber uno o ninguno. Y si llega a haber un pico, ya no se convierte en un pico, se convierte en una meseta. Y finalmente La la ayuda vida es reproductiva. para vivirla plenamente y celebrar cada momento de felicidad. ¿Puede volver la dulzura y la alegría a iluminar mi vida nuevamente? Meses de esfuerzo constante y el peso corporal sigue igual. ¿Podré bajar de peso alguna vez? El dolor vuelve. Debí tomar en serio el colesterol. ¿Podré disfrutar con mis amigos de nuevo? La rutina de la oficina en Delhi también causa fatiga y este dolor en el corazón. Y el día pasa sin dormir. Ahora es posible llevar una vida segura. ¿Es esto posible? Es completamente posible. La causa de todas estas enfermedades a menudo es la resistencia a la insulina, que es una enfermedad del estilo de vida moderno que puede llevar a hígado graso, diabetes y otras complicaciones. La resistencia a la insulina se da cuando las células musculares, de grasa y del hígado no responden a esta hormona. Por eso, la glucosa no puede entrar en las células desde la sangre. Registro lo hace posible lo que parece imposible. Vuelve a sonreír con salud y bienestar en tu vida. Es posible curar el hígado graso. Es posible perder peso. Es posible reducir el colesterol. Es posible controlar el azúcar. Progesterol es un medicamento único y revolucionario basado en péptidos que mejora su resistencia a la insulina y al mismo tiempo ayuda a reducir el hígado graso, la glucosa en sangre, el colesterol y el peso. Entonces, ahí está, chicos. Es justo lo que les quería platicar el día de hoy sobre esta terapia. Entonces, me voy a ir al chat a ver si tenemos alguna pregunta. Lo estoy monitoreando y si han disminuido su hemoglobina miren, por ejemplo, aquí tenemos a una paciente que nos menciona cómo sus pacientes han disminuido su hemoglobina glucosilada y sus niveles de glucosa que van a la baja, de 124, 95, 97. Entonces les digo, nos ayuda mucho como complemento. No vamos a sustituir una terapia con insulina, no vamos a sustituir una metformina, pero podemos complementar a nuestros pacientes. Incluso, pues hay que hablarles también del control del peso, ¿no? También no por esto vamos a abusar en que coman alitas de pizza todos los días en la noche. Entonces, vamos a ver, horarios para tomarlos, lo puedes tomar todos los días en la mañana. Si quieren cosas sobre los estudios, igual nos pueden mandar un mensaje a IT Pharma y nosotros les podemos mandar los estudios. Prácticamente todos los que les puse en las presentaciones se los podemos enviar. Si tenemos actualizaciones también se las vamos enviando. Será solo para venta médicos completamente. Este producto no va a estar en farmacia justamente porque nosotros queremos mantener el criterio médico. No queremos que este producto se venda de manera desorganizada y que haya un abuso y entonces haya un descontrol en los resultados y eventualmente a pesar del que el producto sea un producto adecuado, los resultados inesperados por pacientes que no se lo aplican de la manera adecuada o no tienen las condiciones adecuadas no tengan los resultados adecuados y entonces haya una desmejoría en los comentarios del producto. Entonces, ahorita la meta solo es que se venda el producto por recomendación médica y por prescripción médica. No está disponible en farmacia, solo con nosotros los médicos, justamente.
No, no hay riesgo de hipoglucemias, solamente les digo, hay que monitorear a nuestros pacientes. El riesgo de hipoglucemia no derivaría del deglusterol. El riesgo de hipoglucemia son estos pacientes que logramos mejorar estas vías que ya les platiqué y entonces sus requerimientos de insulina puedan llegar a ser menores. Y entonces ahí sí, pues conviene valorar si se tendría que disminuir estos niveles de insulina que se están aplicando en nuestros pacientes. Pacientes con levotiroxina no hay ningún problema, pacientes con sertralina no hay ningún problema, pacientes en fentermina no hay ningún problema. De hecho, yo lo considero un excelente complemento a los pacientes que están con Orlistat, los pacientes que están con fentermina, los pacientes que están con semaglutide o liraglutide, les va excelente con este producto, porque la pérdida de peso va a ser la adecuada. De hecho, yo les comentaría que incluso si ustedes lo quieren recomendar para una pérdida de peso, a lo mejor empezamos con nuestro paciente con deglusterol, con el progesterol. Posteriormente añadimos la liraglutide y semaglutide y podemos continuar durante el proceso y posterior al proceso con el progesterol. Y estos pacientes en muchas ocasiones presentan menos riesgo de presentar lo ya famoso Ozempic face, ¿no? Que es esta flacidez en el rostro y esta reabsorción muscular que muchas veces también presentan los pacientes que consumen este tipo de productos. Lo estamos previniendo justo por las vías alternas que tiene este daño de glucosa en aumento. Se toma por las noches, no hay que tomarlo por las mañanas para que influya también en nuestra actividad y que nos sentamos más activos. Eh, ok, ¿tendrá el link donde se puede adquirir el producto? Claro que sí, por aquí se los van a mandar. Eh, Estos péptidos tienen eficacia a nivel de piel, sí, justamente por los procesos inflamatorios y el metabolismo de los esteroles nos dan mejorías en los síntomas también dermatológicos. Se toma por la mañana en ayunas, no hay problema, lo podemos tomar tanto en ayunas como de posterior a los alimentos. De acuerdo, gracias a ustedes, chicos. Justo podemos hacer por ahí una plática para hablar un poquito más. Encantado. Claro que los invitamos cuando hablemos más del producto. El pacientes con epilepsia, no hay ningún problema. No hay ningún problema, se puede utilizar. Y ¿qué más? Muchas gracias por todas las felicitaciones. Efectos secundarios frecuentes, prácticamente les digo, no tenemos ninguno. Al ser péptidos y al ser estos aminoácidos que podemos degradar, entonces nuestro paciente también puede utilizar, en el peor de los casos, que no se utilicen de la manera que nosotros estamos esperando para el control metabólico, nuestro paciente los puede aprovechar incluso en la síntesis de otras proteínas o prácticamente se desechan. Entonces, no hay ningún problema. Pacientes con cáncer, quimio y radioterapia lo pueden utilizar sin ningún problema. Ojo, hay que recordar, no suspender en nuestros pacientes sus tratamientos que ya tienen para sus enfermedades crónico-degenerativas. Este es un complemento, es una manera de echarle la mano a nuestro paciente, que se sienta mejor, que se vea mejor, que disminuyan las agudizaciones y que a largo plazo tenga mejor rendimiento y no afecte también a la funcionalidad en su vida. Entonces, yo estoy encantado de estar por acá con ustedes. Les dejo mis redes sociales, igual si tienen alguna duda. Estoy en Instagram como Doctor Pepe Arana. Ahí comparto mucho de la experiencia, de lo que estamos teniendo y pues sigo a sus órdenes. Igual, cualquier detalle, estamos aquí pendientes de ustedes. Le pueden enviar mensaje directamente al equipo de IT Pharma o pueden enviarme mensaje directamente a mí. Yo encantado también de colaborar y estoy pendiente de ustedes, ¿vale? Les mando un abrazo, cuídense mucho y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.